Da di da di da da di da. Da di da di da da di da. What do you hear over the air? CQ serenade. So you don't know just what it means. Dust your shoes off, shake out your... Bueno, hola amigos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Tomás Garrido. Eco Alfa 1 Charlie Lima de León. El EU5 Víctor Mike vigente también. ¿Qué tal, Manel y amigos de Selvamar Noticias? Un saludo para todos y el agradecimiento de la posibilidad de estar ante ustedes por contar una pequeña de estas historias que forman parte de nuestra esencia de radioaficionados, ¿no? Me pareció muy buena la idea, un video que propagó ahí Manel, donde otro colega contaba cuál era el origen de su ingreso a la radioafición, bajo qué circunstancias empezó, porque a todos nos han pasado cosas distintas. Hubo quien fue simplemente, no sé, el operador de radio de la policía o el operador de radio de un barco, y entonces eso sirvió para que se introdujera brevemente en el tema de las comunicaciones, y allí se sembró la semilla y la inquietud de la radio, y terminó siendo en la radioafición. Yo creo que esto es muy importante. Esto es, cada uno tenemos nuestra historia, y a esto es lo que me voy a referir. El caso de la mía, pues, es la siguiente. Yo soy un radioaficionado viejo, porque tengo 69 años, pero también soy un viejo radioaficionado, porque yo saqué mi licencia, aunque empecé a operar 2 años antes, saqué mi licencia, el EU5 Víctor Mike, en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, el norte de la Patagonia, Argentina. Saqué mi licencia, el EU5 Víctor Mike, en el año 1966. O sea que llevo a estos momentos, con mi licencia propia, prácticamente 55 años. 55 años. De 69 a 55 como radioaficionado. ¿Cómo fue que saqué yo la licencia? Pues mi historia es la siguiente. Mi familia, mi padre y mi madre y mis hermanos, se fueron a Argentina en el año 1949 y 50, de aquí, de España, de Almería. Mi hermano tenía ya en ese momento, mi hermano Paco, que ya lo mostraré en alguna foto, mi hermano Paco tenía en aquel momento 15 años. Había hecho aquí sus pinitos en la Escuela de Artes y Oficios en Almería, y le llamó la atención, le llamó la curiosidad, se sintió atraído por lo que en aquel momento era lo absolutamente novedoso, la electrónica, la radio. Así que bueno, cuando fue a Argentina, continuó con el tema, ya tenía 15 años, comenzaron a trabajar y él se dedicó a trabajar en electricidad del automóvil. Se perfeccionó, hizo cursos, en aquella época se usaba mucho cursos por correspondencia, y se perfeccionó en electrónica, en radio puntualmente. Después hizo también televisión y color y todas esas cosas. Bueno, yo tenía en ese momento, bueno, cuando mi hermano comenzó a trabajar en eso, pues yo nací en el 51, así que para cuando yo tenía 7, 8 o 9 años, pues él ya estaba con su taller de radio trabajando. Así que yo mamé un poquito la electrónica de aquellas épocas, de resistencias grandes de alambre y válvulas termoiónicas, desde que prácticamente tuve uso de razón. Bueno, mi hermano se vinculó con gente de ahí de la ciudad de General Roca. Bueno, y surgió el tema de la radioafición, amigos, colegas comentando, sí, porque esto, y a él le interesó. Entonces le interesó y se puso a leer, se puso a investigar. Recuerdo que en aquel momento construyó un pequeño oscilador con una valvulita, un pequeño oscilador con las bobinas obviamente hechas a mano, y generaba una pequeña señal, muy leve porque eso era simplemente el oscilador del OFV, y bueno, yo en mi picaresca, mi hermano escuchábamos en los receptores de onda corta normales de válvulas, en el sector de la banda de 80 metros en onda corta, se escuchaban las estaciones que transmitían en banda de radioaficionado. Costaba un poquito de trabajo porque la sintonía era muy estrecha, pero bueno, se escuchaban. Y había una estación local de allí de Roca que vivía muy cerca de mi casa, el EU9 Victoria Radio leonino,
que salía muy fuerte, salía con 2 válvulas 813, no sé si tendría 500 o 600 vatios, una cosa así. Y yo lo escuchaba muy bien. Entonces me ponía encima de la frecuencia y cuando mi hermano obviamente no me veía, porque eso no se podía hacer, por eso digo en mi picardía, yo prendía el oscilador ese y le pasaba el OFB por encima al amigo leonino, cuando él estaba escuchando, obviamente su transmisión no la voy a interferir, pero cuando él recibía la señal, como venía muy bajita, un oscilador local ahí con una pequeña antena, por mal que saliera, pues yo le pasaba el OFB por encima y le hacía perder un poco para chincharlo al hombre, por hacer un poco de daño. Ahí quedó la cosa, fue una anécdota, no pasó a más, ¿no? Bueno, a partir de ahí mi hermano se vinculó con la radio y comenzó el tema de la construcción. Los radioaficionados originalmente nacieron por la idea de las cuestiones técnicas de la construcción. Después se amplió al hecho de las comunicaciones propiamente dicho. Pero en principio era todo descubrimientos de construcción. Construyó entonces, en aquella época construyó mi hermano, ya se puso a construir un equipo ya un poco mejor, 2 válvulas 1625, que daban 100 vatios, muy bien construido y todo lo demás. Y entonces ya quedó un equipo bien hecho, bien construido, que es este que estoy aquí, yo en la foto. Ya ustedes también la insertaremos, la foto de otra condición, aquí mismo la estaremos insertando, para que se pueda ver con un poquito más de calidad. Ese que está ahí, por supuesto, soy yo. Todavía, bueno, en ese momento sí ya tenía la licencia, pero hasta este momento que estoy diciendo que empezó a construir el equipo mi hermano, no teníamos licencia. Y aquí viene el quid de la cuestión. ¿Por qué empecé yo en radio? Mi hermano era español. Uno de los requisitos sine qua non para obtener licencia en Argentina era ser argentino, nativo o por opción. Mi hermano no quería perder, él podría haberse hecho argentino, pero no quería perder su licencia, su nacionalidad española, no la quería perder. Y entonces no podía sacar la licencia. Pero si yo estaba ahí, que era argentino, y ya estaba en la edad, porque tenía en ese momento 15 años cuando hablamos de esto, y era la edad mínima, entonces, ¿qué hicimos? Saqué yo la licencia, argentino, saqué yo la licencia, para en realidad que la utilizara mi hermano. Estábamos en el norte de la Patagonia, a muchos kilómetros de distancia de donde había en ese momento X controles, Buenos Aires. Y entonces optamos por la picaresca de sacar yo la licencia y después mi hermano saldría él como Tomás. Total, ¿quién se iba a dar cuenta? ¿Cómo lo iban a saber? ¿Qué pasó? Se sacó la licencia, pero resulta que yo también me enganché. Me interesó, me enganché y comencé a salir en radio a partir del año 1966. Saqué la licencia de EU5 Victor Mike, después fui creciendo porque, claro, aumentaban las posibilidades. Al año, que era lo mínimo que se pedía de antigüedad, rendí nuevamente examen, aunque en aquellas épocas los exámenes eran muy light, muy sencillos, ante el correo. Y bueno, saqué la licencia, subí de categoría a 40 metros, pasó otro año, subí de categoría a 20 metros y ya estaba en la categoría general. Hice mis experiencias, muchos comunicados, después mostraré algunas tarjetas y algunas modalidades interesantes que también tuve la oportunidad de practicar. Hasta que en el año 1972 me tocó el servicio militar. Como tenía yo ya experiencia en radio desde hacía ya unos cuantos años, pues estábamos en contacto con bases del Servicio Auxiliar de Radioaficionados de Armada, de la Marina. Dio la suerte que me tocó Marina. En aquel momento la suerte más o menos porque en el Ejército de Tierra se hacía 1 año de servicio militar y en la Marina se hacían 2 años de servicio militar. Con lo cual la suerte es relativa. Después finalmente sí tuve suerte porque cambiaron la reglamentación y bajaron y finalmente me quedé solamente 1 año. Pero para cuando me sortearon para hacer el servicio militar, yo ya tenía muchos contactos por radio con estaciones de Marina, del Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada, de aquella época, el SARA. Y bueno, tenía conocidos allí, conocidos de colegas de radio, y me dijeron, no te preocupes, como vos tenés conocimientos de radio, cuando vengas aquí, que me tocaba en la base naval de Puerto Belgrano, te vamos a canalizar para que vayas a aprovechar tus aptitudes de radio y te pondremos aquí en el servicio de radioaficionados de la Armada. Bueno, finalmente no me quedé en el servicio de radioaficionados de la Armada porque las autoridades del momento vieron que el servicio que yo podía prestar o mi capacidad era más aprovechable en los servicios oficiales de Marina que no como radioaficionado. Entonces me quedé en la central de comunicaciones, eso sí,
en la central de comunicaciones en la base naval de Puerto Belgrano, con los equipos de BLU, con los equipos de banda lateral única, la radioconversación que se hacía en ese momento con los buques cuando estaban en viaje, cuando iban a la Antártida o las islas, o cuando iban a las bases de marina, o iban a buscar buques a Estados Unidos. Me tocó acompañar barcos que traían en ese momento, años 72, 73, que traían destructores que trajeron de Estados Unidos, comprados por la Marina Argentina, y los acompañé en todo el viaje. Allí, yo la verdad que en el servicio militar lo disfruté mucho, porque me metí de lleno y entonces aprendí cosas que aquí, que en mi roca no tenía posibilidad. La operación en banda lateral única, con unos equipos extraordinarios, unos Collins de kilovatio. Llegué a transmitir porque tenemos una estación transmisora, donde estaban todos los equipos de transmisión solamente, conectada a remoto con la central de comunicaciones. Y bueno, teníamos allí varios equipos de potencia. Todo el tráfico oficial se hacía en Charlie Whiskey, en telegrafía. Pero bueno, siempre estaba el tema de la radioconversación, problemas personales, problemas más ejecutivos, se resolvían hablándolo por los canales oficiales, de las cuales yo y otros compañeros también éramos los que nos encargábamos de establecer esas comunicaciones. De cualquier manera, yo tuve acercamiento a unos equipos extraordinarios, la mayoría de equipos Collins de la Marina de Estados Unidos en Argentina. Y tuve la oportunidad de aprender, que yo en mi pueblo no lo había podido hacer nunca, operar en VHF, en UHF, en radioteletipo, en banda lateral, con antenas verticales, con antenas direccionales. En fin, aprendí teletipo, en fin, tuve oportunidad y la verdad es que me fue muy útil. Esto fue en el año, repito, 1972. Bueno, de ahí en adelante continué yo con mi actividad de radio. Me pude comprar, pongo aquí la foto para que se vea en principio y ya la agregaré en detalle para que se vea mejor. Ahora la vamos a poner ahí en primera imagen en pantalla. Ese es el primer equipo que yo me pude comprar de BLU. Esa fue mi primera estación de BLU. Era un Yaesu FT-7B. El FT-7 Bravo, un equipo excelente con el cual hice muchísimos comunicados. Ese equipo lo compré en el año 1984 y recién para el año 1994 pude comprar una cosa un poquito mejor, la cambié obviamente, un FT-757 GX2. Soy admirador de Yaesu. Bueno, esa es toda mi historia en Argentina. ¿Por qué me hice radioaficionado? Porque mi hermano era español y no podía sacar la licencia, y yo era argentino y sí la podía sacar. La saqué por solucionar el tema administrativo. Mi hermano después, por cuestiones de la vida, dejó la radio y yo aquí estoy, 57 años después, sigo enganchado. En el año 2001 me vine a vivir a España con mi familia, aquí a León, y entonces aquí obviamente solicité el cambio del otorgamiento de licencia y me otorgaron la que tengo actualmente, Eco Alfa 1 Charlie Lima, que digo parafraseando, Eco Alfa 1 Comunidad Castilla-León, que es lo propio. Actualmente estoy en actividad, opero en HF, en 40 metros, en 20, en 15, en 6, en BLU, alguna picadita de Charlie Whiskey, muy poquitas, lamento no haberlo aprendido, pero bueno, es una materia pendiente. 2 metros también, UHF 70 centímetros también. Y me gusta mucho estar también en el tema de Ecolink, que es un tema un poquito discutido por algunos porque dicen que como no hay antena eso no es radio. Sin embargo, la esencia está y yo creo que sí. Discusión y todo sirve y funciona. Bueno, veré si puedo demostrarles algunas cositas curiosas de mi actividad en radio. Tarjetas QSL, que es nuestra cara de presentación de todos los radioaficionados. Y pues yo creo que eso es todo. Bueno, yo creo que las tarjetas QSL son para todos los radioaficionados el revulsivo que nos hace trabajar y buscar y confirmar los logros. Este es mi libro de guardia de cuando yo comencé mis actividades, como verán, el 10 de enero del año 1967. El primer contacto con estaciones de la provincia del Chubut de la Patagonia Argentina. Pero miren este contacto de aquí, el EU3WAK, el mismo día en que comencé mis emisiones, en el año 67. El EU3WAK. Y vean esto. La tarjeta de ese comunicado, mi tercer o cuarto comunicado de mi vida como radioaficionado. Vean esta otra. El EU2 Víctor Kilo. El EU2 Víctor Kilo. Aquí. El EU2 Víctor Kilo. El 22 de enero del 67.
EU2 Víctor Kilo. Y aquí está la tarjeta. EU2 Víctor Kilo del 22 de enero del año 67. Lo mismo sucede, bueno, por no precisar demasiado las fechas, el EU3 AGD de Buenos Aires, que la hice el 16 de enero. El EU3 AGD, es posible que esté por aquí también. Ahí está. Ah, no, perdón. Bien. Aquí tengo otra estación de General Roca. El EU5 Vinitos Puros. Y aquí está la tarjeta de mi amigo Leonino Jesse, el EU9 Victoria Radio, a quien fue que yo le hacía esos pequeños QRM con el oscilador valvular. Anécdota. Bueno, también tuve actividad en la banda de 160 metros, que llama la banda reina, 1,8 MHz, Buenos Aires, desde la Patagonia Argentina, donde estaba yo. Buenos Aires eran 1200 kilómetros. En 1800 kilociclos, bueno, no está mal. Esta otra también, en la banda de 160 metros. 160 metros, en julio del 96. Ya esto en BLU, claro. Esto es 160 metros en el año 94. Esto es 160 metros Chile. También 160 metros, 1,8 MHz. También estaciones de la Patagonia Argentina, estaciones de Buenos Aires en 160 metros, estaciones de Brasil en 160 metros, Brasil. No está mal. Ahí está, el EU5 Victor Mike, estoy hablando siempre del EU5 Victor Mike. La banda de... ¿Dónde lo dice? Bueno, no lo dice, o sí, tendría que decirlo por ahí. Bueno, pero esto es 160, bueno, aquí la tarjeta es de 160 metros. Específica de 160. Y como cosa curiosa les voy a mostrar esto. Esta es la tarjeta de EU1 Sierra Mike. Esta es la tarjeta de un comunicado que mantuve con Carlos Saúl Menem, que precisamente este video lo estoy grabando cuando ayer falleció Carlos Saúl Menem. Esta tarjeta, el expresidente argentino, que entre otras de sus virtudes era radioaficionado. Este comunicado lo hice en agosto del 89. Carlos Saúl Menem, EU1 Sierra Mike, que decíamos EU1 Saúl Menem. Bueno, otra actividad interesante que desarrollé por aquellos años era el famoso satélite RS-1213. Era un satélite ruso que tenía la particularidad de que había que transmitirle en 15 metros y escucharlo en 10 metros. Era una órbita irregular, y se utilizaba como repetidor. Se transmitía en 15 metros y se escuchaba en 10 metros. Pero ¿qué pasaba? El satélite tenía órbitas, ¿no ves? Que se ponen por ahí. Satélite RS-1213, órbita número 29.150, por ejemplo. En este caso, una estación de Córdoba, Argentina. Era bastante trabajoso conseguir el satélite RS-1213 porque había que perseguirlo, estar atento cuando viniera con un programa de traqueo. Había que estar atento a cuándo aparecía en el horizonte, cuál era su ángulo de inclinación, y además tenía un problema muy gordo. En esta frecuencia, en 15 metros o en 10 metros, el ancho de banda, en BLU además, por supuesto, el ancho de banda es muy estrecho, y en el momento en que el satélite se acercaba, por el efecto Doppler, aumentaba la frecuencia. Así que aunque dijeran que la frecuencia de recepción era, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero 28.500, había que estar en 28.507, 508, 509 recibiendo, porque como se iba acercando, aumentaba la frecuencia. Una vez que pasaba por encima nuestro, ya la frecuencia se mantenía, y cuando se empezaba a alejar, nuevamente por el efecto Doppler, había que seguir cuidándolo y controlándolo, pero ya en menos frecuencia, más abajo de frecuencia. O sea que el contacto era bastante trabajoso y daba pero claro, bueno, la satisfacción era interesante. Como ustedes ven, esto se utilizaba simplemente como un repetidor. El satélite RS-1213 era simplemente un repetidor. Y bueno, por contar alguna otra cosita curiosa de mi actividad en radio, aquí tengo, que a mí me gustó mucho porque esto me lo otorgó la Marina, el Radio Club Argentino, el certificado antártico argentino, por haber comunicado 4 bases militares en la Antártida Argentina. Este certificado me lo dio el Radio Club Argentino en el año 1990. Tengo muchas otras cosas, pero bueno, cuando vine a España, obviamente no me pude traer todo. Este otro certificado, el RCA, del Radio Club Argentino, digo,
se llama Cinco Continentes Comunicados y es efectivamente por haber demostrado al Radio Club Argentino haber hecho contactos con los 5 continentes con tarjetas QSL, obviamente. Y bueno, a mí siempre me gustó participar mucho, como lo estoy haciendo ahora, en el ámbito de la radio, en la difusión de la actividad de radio. Y esta es una nota que me hicieron en su momento en un periódico allí de la Patagonia, en La Mañana del Sur, un diario que emiten en la ciudad de Neuquén. Y entonces me sindicaron para representar un poco al Radio Club al cual yo trabajaba, el Radio Club General Roca, el EU3 Víctor Alfa Lima, y hacer una pequeña nota por el Día del Radio Aficionado, no recuerdo, alguna actividad similar. La Semana de las Comunicaciones, por ese motivo. Amigos, un saludo a todos, muchas gracias Manel por esta oportunidad, y muy bueno el trabajo de Selvamar Noticias, un cordial saludo a todos, mucho 73 a todos mis colegas, que tengan muy buenos de X, 88 para las damas. Transmitió Eco Alfa 1, Charlie Lima, Tomás, desde León. Da-di-da-di-da-da-di-da, da-di-da-di-da-da-di-da. What do you hear over the air? CQ serenade. So you don't know just what it means. Dust your shoes off, shake out your jeans.